Hola amigos roleros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a DM Juegos de Rol y Tableros. Yo soy Darkmoon y el día de hoy vamos a hablar de calabozos y dragones. No olviden dar like, suscribirse, activar las notificaciones, comentar y compartir, que eso nos va a ayudar mucho para crecer este canal. No hay más que decir, comenzamos. El juego de rol Calabozos y Dragones es uno de los juegos más icónicos en el mundo de los juegos de mesa y ha sido jugado por millones de personas en todo el mundo, desde su lanzamiento en 1974. Conocido en inglés como Dungeons and Dragons o D&D, fue creado por Gary Gygax y Dave Arneson. El juego es una mezcla de elementos de fantasía, ciencia ficción, mitología y folclore, y permite a los jugadores crear personajes y aventurarse en un mundo imaginario lleno de monstruos, tesoros y misterios. La historia de Calabozos y Dragones se remonta a la década de 1960, cuando los juegos de guerra basados en miniaturas se hicieron populares en Estados Unidos. Estos dos creadores eran dos jugadores de estos juegos de guerra que empezaron a experimentar con la idea de crear un juego de rol que permitiera a los jugadores crear sus propias historias en un mundo imaginario. La idea era permitir que los jugadores controlaran un personaje individual en lugar de controlar a todo un ejército. En 1971, estos dos creadores comenzaron a trabajar en un juego de rol que eventualmente se convertiría en Calabozos y Dragones. El juego fue publicado por primera vez en 1974 por la empresa de uno de ellos, de Gygax, Tactical Studios Rules, por sus siglas TSR, y se vendió rápidamente, convirtiéndose en un gran éxito en la comunidad de los juegos de mesa. El juego original de Calabozos y Dragones se centraba en la exploración de mazmorras, la lucha contra monstruos y la búsqueda de tesoros. Los jugadores creaban personajes que se especializaban en diferentes habilidades y trabajaban juntos para completar misiones y ganar experiencia. El juego fue muy innovador en su momento, ya que permitía a los jugadores crear personajes personalizados y tomar decisiones que afectaban el curso de la historia. A lo largo de los años, Calabozos y Dragones ha evolucionado y se ha expandido para incluir muchas más opciones de juego y elementos de historia. Se ha publicado numerosas ediciones del juego, cada una de ellas nuevas reglas, clases de personajes y aventuras. También ha habido una gran cantidad de material adicional publicado para este juego, incluyendo libros de referencia, aventuras y suplementos que pues amplían el mundo del juego. A pesar de los cambios y evolución del juego, Calabozos y Dragones ha mantenido su popularidad durante 40 años. El juego ha influido en muchas otras formas de entretenimiento, incluyendo videojuegos, películas, series de televisión y libros. Además, ha creado una comunidad global de jugadores y ha inspirado a innumerables personas a explorar su imaginación y su creatividad. El trasfondo del juego de rol es un mundo imaginario de fantasía llamado Los Reinos Olvidados. Este mundo se compone de diferentes regiones, cada una con su propia geografía, historia y cultura. En este mundo los personajes pueden ser cualquier cosa que deseen, desde un valiente guerrero hasta un astuto ladrón o un poderoso mago. También hay diferentes razas como humanos, elfos, enanos, orcos, cada una con sus propias características y sus habilidades. La trama del juego se centra en las aventuras que emprenden los personajes
que pueden ser creados por los mismos jugadores o asignados pues por el maestro del calabozo o Dungeon Master, por sus siglas DM, ¿no? Que es quien dirige la partida. Estas aventuras pueden incluir enfrentamientos con monstruos y enemigos, exploración de mazmorras y de ruinas antiguas, búsqueda de tesoros y de artefactos mágicos, resolución de misterios y enigmas. En cada aventura los personajes deben de trabajar juntos para superar los obstáculos y peligros que se presentan, y cada éxito o fracaso tiene consecuencias en el mundo del juego. Una de las cosas que hacen que el mundo de Calabozos y Dragones sea tan atractivo para los jugadores es su profundidad y complejidad. A lo largo de los años se ha desarrollado un extenso trasfondo histórico, político y geográfico para este mundo. Los jugadores pueden sumergirse en la historia y la cultura de cada región y pueden crear sus propias historias y personajes dentro de este mundo. Otro aspecto importante en el juego de Calabozos y Dragones es su capacidad para fomentar la creatividad y la imaginación. Los jugadores tienen una gran libertad para crear sus propios personajes y personalizarlos con habilidades y características únicas. También pueden tomar decisiones importantes en cada aventura y lo que puede tener un gran impacto en la historia y en el mundo del juego. Este juego de rol es conocido por la cantidad de detalle y profundidad que tiene su entorno y escenarios, desde la ambientación hasta las criaturas que se encuentran en el mundo. Todo está pensado para crear una experiencia del juego muy emocionante. El entorno es un mundo de fantasía donde la magia y las criaturas fantásticas existen en un equilibrio delicado con los seres humanos. En este mundo, los personajes exploran una variedad de escenarios, desde pueblos, ciudades, ruinas antiguas y mazmorras, llenas de peligros, y cada lugar tiene su propia historia y propósito en la trama general del juego, y los personajes deben explorar, interactuar y resolver los problemas en cada uno de ellos. Los escenarios son una combinación de lugares naturales y construidos por seres inteligentes. En los lugares naturales, los personajes pueden encontrar bosques encantados, montañas nevadas, ríos turbulentos y cuevas oscuras. Estos lugares están habitados por criaturas peligrosas como orcos, trolls y dragones, y los personajes deben estar preparados para luchar o huir en cualquier momento. Por otro lado, los escenarios construidos por seres inteligentes incluyen ciudades, castillos, fortalezas y templos. En estas áreas los personajes pueden encontrar todo tipo de personajes, desde comerciantes hasta nobles y clérigos. Estos lugares también pueden ser peligrosos, con guardias armados y trampas colocadas por sus dueños para protegerlos de los intrusos. El entorno y los escenarios de Calabozos y Dragones son importantes no solo para la historia y el desarrollo de la trama, sino también para el juego en sí. Los personajes deben usar su ingenio y habilidades para navegar por estos lugares, enfrentar peligros y superar los desafíos. La exploración y el descubrimiento son fundamentales para la experiencia del juego, y los jugadores pueden disfrutar la emoción de descubrir lugares ocultos y secretos. El sistema de juego se basa en un conjunto de reglas y mecánicas que gobierna la acción y la interacción en el mundo de este. En Calabozos y Dragones los jugadores crean personajes que tienen diferentes habilidades, características y fortalezas. Cada personaje está representado por una hoja de personaje que enumera sus habilidades, estadísticas y otros detalles importantes. El sistema del juego también incluye una serie de dados que se utilizan para determinar el éxito o el fracaso de las acciones de los personajes.
Los jugadores lanzan diferentes tipos de dados dependiendo de la situación. Y el resultado del lanzamiento determina si su personaje tiene éxito o no. El sistema de juego también incluye una serie de tablas y reglas para determinar el daño, la resistencia y otras interacciones. Otra parte importante del sistema de juego es la figura del maestro de calabozo, o el Dungeon Master. Este es el jugador que dirige la partida y se encarga de crear el mundo y las aventuras en las que los personajes participan. El maestro del calabozo es responsable de mantener la coherencia y la continuidad en el mundo del juego y de ajustar las dificultades y los desafíos según las habilidades y los niveles de los personajes. Una de las cosas que hacen que el sistema de juego de Calabozos y Dragones sea tan atractivo para los jugadores es su flexibilidad y adaptabilidad. Los jugadores tienen la libertad de crear personajes únicos y personalizados, y el sistema de juego se adapta para permitir una amplia variedad de estilos y enfoques de juego. Además, el sistema de juego ha evolucionado con el tiempo para incluir nuevas habilidades, nuevas clases y reglas que mantienen el juego fresco y emocionante. Este juego de rol es conocido por su sistema de combate detallado y emocionante. Los jugadores se sumergen en un mundo de fantasía donde deben luchar contra monstruos y otros enemigos para lograr sus objetivos. El sistema de combate en Calabozos y Dragones es bastante complejo, pero se puede dividir en varias partes para facilitar su comprensión. En primer lugar, los personajes tienen una variedad de habilidades que les permiten luchar de manera efectiva. Estas habilidades incluyen el uso de armas, armaduras, magia y habilidades especiales. Cada personaje tiene un conjunto único de habilidades, lo que significa que cada personaje puede luchar de manera diferente. En segundo lugar, el combate se divide en turnos. Cada personaje tiene una acción que puede realizar. Estas acciones pueden incluir atacar, lanzar un hechizo o usar un objeto mágico. La iniciativa se determina al comienzo del combate y se basa en la velocidad y la habilidad de cada personaje. En tercer lugar, el sistema de combate utiliza dados para determinar el resultado de las acciones de los personajes. Para atacar a un enemigo, un personaje debe de hacer una tirada de dados para determinar si su ataque tiene éxito. Si el ataque tiene éxito, el jugador tira otro dado para determinar cuánto daño inflige a ese contrincante. Del mismo modo, para evitar un ataque enemigo, un personaje hace una tirada de dado para determinar si logra esquivar o bloquear dicho ataque. En cuarto lugar, los personajes tienen puntos de golpe o de vida que se utilizan para medir su salud. Si un personaje pierde todos sus puntos de golpe, muere. Además, los personajes pueden tener puntos de magia y puntos de resistencia que se utilizan para realizar hechizos y habilidades especiales. Y por último, el sistema de combate tiene en cuenta el terreno y el entorno. Los personajes pueden usar el terreno para su ventaja, como esconderse detrás de un muro para evitar que el ataque del enemigo les afecte, o empujar a un enemigo al borde del precipicio. Además, algunos enemigos pueden ser más fuertes o débiles en ciertos entornos, lo que significa que los personajes deben de adaptar su estrategia en consecuencia. Las llamadas clases de personajes son una parte fundamental del proceso de creación del personaje. Las clases son arquetipos que representan diferentes roles y habilidades dentro del mundo del juego, y cada una de ellas tiene características y habilidades únicas que las distinguen de los demás. En total hay 13 clases de personaje en este juego, ¿no? Como por ejemplo, el bárbaro. Este es un luchador feroz que se enfoca en el combate cuerpo a cuerpo y la resistencia física.
Tenemos un bardo, un personaje versátil que puede actuar como apoyo en combate y tiene habilidades sociales y mágicas. Un clérigo, un personaje que sirve como un enlace entre los dioses y los mortales y que tiene habilidades mágicas de curación y protección. Los druida son personajes, que tienen una conexión profunda con la naturaleza y pueden usar magia para controlarla. Tenemos guerreros que se enfocan en el combate cuerpo a cuerpo y en el uso de armas y armaduras. Hechiceros son personajes que tienen habilidades mágicas innatas y pueden lanzar conjuros sin necesidad de preparación. El mago, este se enfoca en la magia y puede aprender y preparar una variedad de conjuros. Tenemos también monjes que se enfocan en el combate desarmado y en la meditación, lo que les permite tener habilidades físicas y mentales excepcionales, ¿no? Tenemos paladines que combinan las habilidades de lucha con habilidades divinas, lo que les permite curar y proteger a sus aliados. Tenemos pícaros, son ágiles y astutos que se enfocan en el combate cuerpo a cuerpo y habilidades sociales. Tenemos exploradores también. Estos se especializan en la exploración y la supervivencia en la naturaleza. Tenemos brujos. Estos obtienen sus habilidades mágicas de un pacto con una entidad sobrenatural. Tenemos también artificieros que usan la magia para crear objetos y artefactos. Cada clase tiene su propio estilo de juego y su propia forma de contribuir a un grupo de aventureros en el mundo del juego. Al elegir una clase de personaje, los jugadores pueden crear personajes únicos y emocionantes que se ajusten al estilo del juego y sus preferencias. Además, las clases de personajes también son importantes para la narrativa del juego. En este mundo, pues está lleno de personajes no jugadores que pueden ofrecer misiones y tareas específicas para ciertas clases de personajes. Por ejemplo, un clérigo puede recibir una misión de su dios para proteger un lugar sagrado, mientras que un bárbaro puede ser contactado para proteger a una caravana de comerciantes de los peligros del mundo. En Calabozos y Dragones, las razas de personaje son una parte fundamental en el proceso y creación de personajes. Las razas representan diferentes especies dentro del mundo del juego y cada una de ellas tiene características y habilidades únicas que distinguen de las demás. Hay 9 razas de personajes, como son los humanos. Estos son versátiles que no tienen habilidades especiales, pero que es capaz de adaptarse a cualquier clase de situación. Enanos, es una raza pues robusta y resistente, con habilidades de combate y resistencia a los efectos del clima y de los venenos. Tenemos elfos. Esta es una raza ágil y sabia, con habilidades mágicas y de combate a distancia principalmente. Tenemos gnomos, una raza pequeña y astuta con habilidades mágicas y tecnológicas. Medianos, raza pequeña y sigilosa con habilidades de supervivencia y de lucha a distancia. Tenemos también lo que son los semiorcos, una raza fuerte y agresiva con habilidades de combate cuerpo a cuerpo y de intimidación. Tenemos los tiefling, una raza de origen demoníaco o infernal con habilidades mágicas y de persuasión. Tenemos los dragonborn. Esta es una raza de origen dracónico con habilidades de combate y la resistencia al fuego. Aasimar, esta es una raza de origen celestial con habilidades de curación y de protección. Cada raza de personaje tiene un conjunto único de habilidades y características que la distinguen de las demás. Además, cada raza tiene su propio trasfondo y cultura dentro del mundo del juego, lo que puede influir en la forma en que los personajes interactúan con el mundo y con los demás personajes. Al elegir una raza de personaje, los jugadores pueden crear personajes únicos
y emocionantes que pueden ajustarse al estilo de juego y preferencias. Además, las razas de personajes también son importantes para la narrativa del juego. En el mundo de Calabozos y Dragones está lleno de personajes no jugadores de diferentes razas, y la interacción entre los personajes jugadores y los personajes no jugadores pueden variar según la raza. Por ejemplo, un enano puede ser más amistoso con otro enano, mientras que un elfo puede ser más desconfiado con un semiorco. Estas diferentes culturas pueden ofrecer oportunidades para la creación de historias y aventuras emocionantes y únicas en este mundo. El llenado de la hoja de personaje en el juego de rol es una parte fundamental en el proceso de creación de personajes. La hoja de personaje es un documento que contiene toda la información relevante sobre el personaje, incluyendo sus habilidades, estadísticas y el equipo que carga. En primer lugar, es importante elegir, como ya vimos, la clase del personaje que se ajuste al estilo de juego y referencias. Cada clase tiene habilidades características únicas, por lo que debes elegir una que se adapte a tu forma de jugar. Una vez que hayas elegido tu clase, debes asignar puntos a las 6 estadísticas principales, que son la fuerza, la destreza, constitución, inteligencia, sabiduría y carisma. Estas estadísticas determinan la capacidad del personaje para realizar diversas tareas como el combate o la magia. Después de que se hayan asignado los puntos de estadística, se debe de elegir habilidades para el personaje. Cada clase tiene habilidades únicas que pueden ser mejoradas a medida que el personaje sube de nivel. También hay habilidades generales que pueden aprender cualquier personaje. Independientemente de su clase, es importante elegir habilidades que se adapten a un estilo de juego y a una clase de personaje que hayas elegido. Además, las habilidades también debes elegir el equipo y los objetos mágicos que llevará tu personaje. Es importante recordar que el equipo y los objetos mágicos pueden mejorar las habilidades y estadísticas del personaje, por lo que debes elegirlos sabiamente. Otro elemento importante en la hoja de personaje es la información del trasfondo. Esto incluye el nombre del personaje, su raza, su género, edad y cualquier otra información relevante. También puedes escribir una historia de fondo para tu personaje que lo llevará a darle más profundidad y personalidad. Para saber más cómo generar un personaje para tus partidas de rol, pues ve el video de cómo desarrollar un personaje. Aquí en la tarjeta les dejo el video y el enlace en la descripción. Una vez que hayas llenado la hoja de personaje, es importante recordar que no es una tarea estática. A medida que los personajes avanzan en el juego, generan experiencia y subirán de nivel, lo que les permite mejorar sus habilidades y las estadísticas. También es posible que el personaje adquiera nuevos objetos mágicos y cambie su equipo a medida que avanza la historia. El equipo y los objetos mágicos son elementos clave en el juego de rol. Estos elementos permiten a los personajes aventureros mejorar sus habilidades y enfrentar desafíos más grandes y peligrosos. En primer lugar, es importante entender qué es el equipo. Este se refiere a cualquier objeto que el personaje aventurero lleve consigo para ayudarlo en su misión. Esto incluye armas, armaduras, herramientas, pociones o cualquier otra cosa que le pueda ser útil. El equipo puede ser comprado en tiendas o encontrados en mazmorras y tesoros. Es importante que los jugadores sepan elegir el equipo adecuado para su personaje y su estilo de juego, ya que puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso dentro de la aventura. Los objetos mágicos, por otro lado, son elementos especiales que contienen poderes y habilidades sobrenaturales.
Estos objetos pueden tener efectos mágicos como curación, teletransportación, invisibilidad y muchos más, ¿no? Los objetos mágicos pueden ser muy poderosos, pero también son raros y difíciles de encontrar. Los personajes aventureros pueden adquirir objetos en misiones o comprarlos en lugares muy especiales. Los objetos mágicos son muy valiosos porque pueden proporcionar beneficios únicos a los personajes, como por ejemplo una espada mágica puede aumentar el daño de su ataque, o una varita mágica puede otorgar habilidades mágicas especiales. Estos objetos pueden hacer una gran diferencia en la lucha contra enemigos más fuertes y más desafiantes. Sin embargo, es importante recordar que no todos los objetos mágicos son iguales. Algunos son más raros y poderosos que otros, lo que significa también que son más valiosos. Por lo tanto, es importante que los jugadores sepan cómo elegir y usar sabiamente los objetos mágicos que adquieran durante la aventura. Además, los objetos mágicos también pueden ser maldecidos o tener efectos secundarios no deseados, por lo que los jugadores deben de tener mucho cuidado al usarlos. Dirigir una partida en Calabozos y Dragones puede parecer un poco abrumador al principio, pero con la práctica y la familiaridad de las reglas, se puede convertir en una tarea emocionante y gratificante. A continuación les presentaré algunos consejos sobre cómo dirigir una partida dentro de Calabozos y Dragones. En primer lugar, es importante tener una idea clara de la historia y el mundo en el que se desarrolla la partida. Un buen director de juego debe tener una visión general del entorno, la trama y los personajes que los jugadores podrían encontrar dentro de la aventura. Esto puede incluir mapas detallados del terreno, descripciones de la cultura, la política, de las diferentes razas y facciones y antecedentes de personajes no jugadores relevantes para la trama. Y una vez que se tenga una comprensión clara de la historia y el mundo, es importante hacer que los jugadores se involucren en ella. Esto puede hacerse a través de la introducción emocionante y atractiva que el director de juego les narre, que establezca la trama y cree un sentido de urgencia o misterio que motive a los jugadores a seguir adelante. También es importante permitir que los jugadores interactúen con el mundo de una manera que les permita tomar decisiones significativas y moldear la historia de acuerdo con sus propias elecciones. Durante la partida, el director de juego debe mantener un equilibrio entre dar a los jugadores la libertad de explorar y tomar decisiones y asegurarse de que la partida siga avanzando. Esto puede significar tener que improvisar en respuesta a las decisiones de los jugadores, pero también puede requerir invertir para mantener el ritmo y coherencia de la trama. En cuanto al combate, el director de juego debe de asegurarse de que todos los jugadores entiendan las reglas y se sientan cómodos con sus personajes antes de comenzar. Durante el combate, el director de juego debe de mantener un registro claro de las iniciativas y el estado de cada personaje y proporcionar descripciones emocionantes y detalladas de las acciones y consecuencias de cada turno. Es importante que el combate no se vuelva tedioso o repetitivo y que haya suficiente variedad en los encuentros para mantener a los jugadores interesados y desafiados. Si quieres tener una idea de cómo crear una aventura, les dejo por aquí la tarjeta y en el enlace la descripción del video que hice hace mucho tiempo sobre cómo crear una aventura. El uso de miniaturas en una partida de Calabozos y Dragones es un tema muy debatido entre los jugadores y los directores de juego. Algunos consideran que las miniaturas
son esenciales para representar los combates y los movimientos de los personajes dentro del juego, mientras que otros prefieren usar la imaginación y la descripción del verbal para crear el mundo de la aventura. Para los que no sabían este dato, las miniaturas han sido utilizadas en juegos de mesa desde hace mucho tiempo. La primera miniatura conocida se remonta en la antigua civilización egipcia, donde se fabricaban pequeñas figuras de arcilla para ser utilizadas en juegos. Después, en la Europa medieval, las miniaturas se utilizaron para representar a los jugadores en los juegos de mesa y juegos de guerra. En el siglo XVIII se crearon miniaturas de plomo para los juegos de mesa y en la década de 1960 se popularizaron las miniaturas de plástico para los juegos de estrategia. El uso de miniaturas se hizo popular en la década de 1970, cuando se introdujo el juego de miniaturas Chainmail. Los jugadores utilizaban miniaturas para representar a sus personajes y a los monstruos que se encontraban en el juego. Cuando se creó Calabozos y Dragones en 1974, se permitía el uso de miniaturas para representar el movimiento de los personajes, para ilustrar las posiciones de los monstruos y pues las trampas. En una partida de Calabozos y Dragones, el director de juego puede utilizar miniaturas para representar a los personajes, monstruos y objetos en el mapa del juego. Las miniaturas pueden ayudar a los jugadores a visualizar el escenario y planificar sus movimientos y estrategias en el combate. Además, el uso de miniaturas puede hacer que el juego sea más emocionante y entretenido, ya que los jugadores pueden ver cómo sus personajes luchan contra los monstruos y evitan las trampas. Hay diferentes tipos de miniaturas disponibles para Calabozos y Dragones. Algunas miniaturas se pueden comprar en tiendas de juegos y están diseñadas específicamente para el juego. Otras miniaturas son más genéricas y se pueden utilizar en diferentes juegos de rol. Además, algunos jugadores prefieren crear sus propias miniaturas personalizadas para representar a un personaje. ¿Ya te para él o qué? Sí, los dos se levantan casi al mismo tiempo. Tú más rápido porque eres más ágil. Mátalo, Mitch, mátalo. Aunque sea que mate uno. Me compro. Ahí está. Vientos, Mitch. Y ahora, Destrúzalo. 3. Eso es verga, no problema. Cayó en medio, creo. Tira otra vez. 12 y 7, 19. Me quedaban 3. ¿Y 1? Ah, no. Muerta. Me volteo a ese güey. 11 y 18. 2. 2. Ok. Me quedan 13 ahí. Voy yo, ¿verdad? Y bien, amigos roleros, ¿qué tal les pareció el video? Para aquellos que ya tienen años y años jugando Calabozos y Dragones y están involucrados en este mundo del rol, pues ya muchas cosas ya las saben, ¿no? Si no es que todo lo que dije. Pero para todos aquellos novatos que se quieren adentrar al mundo de los juegos de rol, Calabozos y Dragones es un buen juego para iniciarse, ¿no? Aparte de que es un juego icónico y que relativamente y prácticamente fue el primer juego de rol, de juego de mesa de este estilo que se hizo. Ya después vinieron todos los demás, pero fue el pionero de los juegos de rol. No olviden dar like, suscribirse, activar las notificaciones, comentar, compartir, que eso nos va a ayudar mucho para seguir creciendo este canal. Esto fue DM Juegos de Rol y Tableros. Yo soy Darkmoon. Nos vemos.